Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a una plática más de las quintas jornadas de atención integral del Parkinson organizadas por Prisma Neurociencias. El día de hoy vamos a revisar el tema de rehabilitación en la enfermedad de Parkinson, específicamente la terapia ocupacional. Mi nombre es Sofía Sánchez Cardosa, yo soy médico especialista en medicina de rehabilitación en Prisma Neurociencias. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Bueno, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Un repaso. Y vamos a ver qué es la terapia ocupacional y sus intervenciones en la enfermedad de Parkinson. Como repaso, pues la enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo lentamente progresivo caracterizado por temblor, rigidez, lentitud y disminución en la amplitud de los movimientos, conocido como bradicinesia. También hay alteraciones en la marcha y alteraciones en la postura. Una de las formas que tenemos para clasificar a las personas con la enfermedad es con respecto a la amplitud de la afección de la enfermedad en cuanto al cuerpo, ¿no? Entonces tenemos la clasificación de Hoehn y Yahr, en donde podemos identificar si la persona está afectada solamente de un lado del cuerpo, si está afectada de ambos lados, si el equilibrio está afectado o no, y si esta afección del equilibrio ya puede estar complicando la marcha, la deambulación de forma independiente, o si la persona requiere ya el uso de silla de ruedas o reposo en cama. Esto nos ayuda para poder identificar en qué situación se encuentra nuestro paciente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la terapia ocupacional? Es una parte de la rehabilitación, un conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que nos van a ayudar a identificar cuál es la independencia, el grado de independencia que tienen las personas con respecto a sus actividades de la vida diaria. Esta área nos va a ayudar a mantener esa independencia en las actividades de la vida diaria o, si ya no las tenemos, a intentar recuperar esa independencia. Entonces, algo importante a ver es qué son las actividades de la vida diaria. Tenemos dos tipos, las clasificamos en dos tipos, las básicas y las instrumentadas. Las básicas son todas aquellas ocupaciones relacionadas con el autocuidado, como que el baño, el vestido, la higiene personal, la alimentación, la continencia de esfínteres, la utilización del sanitario o la movilidad tal cual funcional de la persona. Las actividades instrumentadas son aquellas que requieren interacción de la persona con su entorno. Esto es, por ejemplo, el uso del teléfono, preparar la comida, tomar la medicación, el manejo del dinero, lavado de la ropa, cuidar a otras personas o cuidar de una mascota, mantener el hogar, los cuidados del hogar y la utilización del transporte. Entonces, aparte de estas actividades de la vida diaria, también es importante que se tome en cuenta como la independencia para realizar nuestras actividades de ocio y tiempo libre. Generalmente, derivado de la enfermedad de Parkinson, las personas suelen dejar a un lado la realización de sus actividades de ocio y la participación con grupos sociales. Entonces, es importante identificar cuáles son las que se desean tener. También es importante identificar el entorno de la persona, el entorno de donde vive y el entorno de donde se llega a mover de forma frecuente. Esto es importante porque si se llegan a identificar alguna barrera, poder ver qué cosas puedan ser susceptibles a cambiarse, ¿no? Como por ejemplo, en una recámara, identificar qué tan iluminada está, identificar qué tan lejos está la cama del sanitario, si hay alguna barrera en ese camino, como por ejemplo algún escalón, escaleras, si hubiera tapetes, algún mueble que esté estorbando en el camino, cables, etc. También es importante identificar si existen cuidadores y cómo se encuentran. Al convivir con el cuidador, nosotros podemos identificar, contrastar la información que el paciente nos da y además también podemos identificar cómo se encuentra el cuidador y si en caso de que sí sea, si tuviera el síndrome de sobrecarga del cuidador, que esto es pues un estado de agotamiento físico, mental y emocional que ocurre cuando una persona se encuentra al cuidado de otra durante largo tiempo. Si llegáramos a encontrar esta situación, es importante realizar la intervención apropiada. Entonces, ahora vamos a ver, ya vimos cuáles son las actividades de la vida diaria, ya vimos
que también es importante tomar en cuenta la independencia en las actividades de ocio, también el entorno en donde se encuentra la persona y el equipo que tiene a su alrededor. Entonces ahora vamos a ver el efecto de la enfermedad de Parkinson en las diferentes actividades de la vida diaria. Cuando hable de cada una de estas actividades voy a dar algunas intervenciones que pudiéramos realizar como parte del área de terapia ocupacional. Por ejemplo, una de las cosas que más se afecta es el desplazamiento. Como ya vimos, la enfermedad de Parkinson nos afecta la marcha y la postura. Entonces, con respecto a la marcha, pudiera afectar los desplazamientos que tiene la persona dentro y fuera de su hogar. Por ejemplo, dentro del hogar, la enfermedad de Parkinson puede provocar complicaciones para podernos mover en lugares estrechos, en pasillos estrechos o para pasar por puertas. La marcha adquiere características lentas, pudiera haber una dificultad en iniciar la marcha o también podemos tener una alteración como en la frecuencia de los pasos o en el ritmo que tienen los pasos y esto puede generar algún riesgo de caídas. También como se afecta la postura pudiera estar inclinada hacia adelante, una ligera flexión, que pudiera también favorecer el tema de las caídas. Entonces, las caídas es algo que tenemos que identificar. Si el paciente ya las tuvo o si hubiera algún riesgo dentro de su entorno en el que se pudiera favorecer para que ocurrieran. Entonces, tenemos que intervenir para evitarlas, porque el gran problema que tenemos con las fracturas es que pueden generar, pues con las caídas es que pudieran generar alguna fractura o alguna lesión musculoesquelética, pero además de ello, también provocan efectos psicológicos, provocan miedo en la persona. Si una persona ya se cayó y el impacto fue grande, va a generar miedo al desplazarse y entonces pues eso nos va a generar aislamiento. Con respecto al desplazamiento, también tenemos que tomar en cuenta si existe fatiga y dolor, porque la fatiga y dolor nos va a generar que la persona deje de moverse y el dejar de moverse puede generarnos también pues mayores complicaciones como inflamación, mayor rigidez, edema, etcétera, y otra vez volvemos a tener a una persona que deja de moverse y que se aísla. Otra actividad de la vida diaria que se ve afectada pues es la del aseo, ¿no? Igual como lavado de dientes, higiene en el sanitario, el rasurado. ¿Por qué? Porque los rangos de movilidad articular se empiezan a afectar. También puede haber alteraciones en la motricidad fina o gruesa, lentitud en los movimientos o temblor que nos van a dificultar la realización de estas y vamos a necesitar ayuda. Entonces, esto nos va a generar que pues, la persona tenga una percepción mala en la calidad de vida, ¿no? En terapia ocupacional podemos identificar cada una de estas actividades que se encontraran afectadas y poder entrenarlas, reentrenarlas para que la persona logre hacerlas de nuevo de forma independiente. Con respecto a la alimentación, puede haber varias afecciones. Primero, por ejemplo, en el ámbito nutricional, los hábitos de la dieta pudieran cambiar, se pudiera cambiar tal vez la frecuencia de las comidas, el contenido de la dieta, y esto, si no se hace de una forma con apoyo de un profesional, pudiera derivar de desnutrición a una situación de desnutrición o deshidratación. Entonces es importante identificar si hubiera en cuanto a la actividad de alimentación esta alteración para poder referir al paciente, al profesional de la salud específico, el nutriólogo, que nos ayude a que esta situación no ocurra. Además, esto es como en cuanto al contenido del alimento y la frecuencia en la que se ingiere. Pero el detalle es que también la enfermedad de Parkinson pudiera generar dificultad para tragar el alimento, esto se conoce como disfagia. De las cosas más complicadas que pudiera generar es alguna neumonía por aspiración, y pues alguna situación que pudiera poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, también, si se llegara a identificar esto, es importante referir con el profesional de la salud específico, como por ejemplo los terapeutas específicos para deglución, en donde podamos ayudar en esta situación.
Ahora bien, con respecto a las limitaciones motrices, en cuanto a la alimentación, también podemos tener esta mayor lentitud para llevar la comida a la boca. Podemos tener también una limitación para cortar, para pelar, para utilizar la cuchara. Entonces, estas situaciones lo que nos pudiera generar es que la persona no desee comer con mucha gente. Ajá, la alimentación empieza a hacerse algo complicado, entonces o sucede en la recámara o sucede en la misma casa, pero de una forma muy controlada, con apoyo de alguna persona, y las actividades sociales pues llegan a generar ansiedad cuando llegaran a requerirlo, porque pues van a tener estas complicaciones. Entonces, también la alimentación es un área en donde la terapia ocupacional podemos intervenir para reentrenar al cuerpo de poder volver a hacer todos estos movimientos de una forma independiente. Con respecto al vestido, pues podemos tener dos principales afecciones. Una limitación para vestirme y una limitación para desvestir. Entonces vamos a identificar exactamente qué movimientos son los que están afectados y poder reentrenar esta situación en terapia ocupacional. Otra cosa que podemos hacer es identificar si algo del diseño de la ropa que estamos utilizando pudiera estar complicándonos la vida de una forma extra. Entonces, a veces, por la forma en la que queremos vestirnos, ciertas prendas tienen mayor complicación para poderse colocar. Entonces, es importante identificar esto para poder hacer orientación con los pacientes y poder hacer cambios en la ropa. Por ejemplo, el simple hecho de cambiar los botones por algún tema de velcro, utilizar hacer un cambio en los cierres para que sea como un poco más grande, ropa más flexible para poderla mover más fácil, etc. Entonces, si yo identifico que derivado de la enfermedad de Parkinson presento alguna de estas dificultades, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero es acudir a un lugar en donde podamos hacer la valoración integral, como lo es Prisma, en donde lo importante es identificar todas estas áreas que ya ahorita platicamos, con respecto a cada uno de los pacientes, específicamente qué es lo que está afectado, pero también es importante identificar qué es lo que no está afectado y cuáles son las herramientas positivas que sí tiene el paciente, que eso es algo también importante. A veces cuando la enfermedad nos empieza a avanzar, empezamos a perder la independencia en realizar algunas cosas y eso nos empieza a abrumar y entonces algunas otras cosas que tal vez sí podamos, el mismo entorno o en la misma familia empezamos a adelantarnos para hacérselo al paciente, pues para darle mayor facilidad y para ayudarlo, para cuidarlo, pero de esta forma empezamos también a quitarle algunas habilidades que tal vez todavía tiene. Entonces, por eso es que es súper importante hacer un interrogatorio muy extenso con respecto a toda su rutina diaria para poder identificar estas cosas. Las personas que han ido a atención con nosotros pueden identificar que se hace esta extensa plática en donde identificamos todas estas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque tenemos que diseñar algún programa o en dado caso que se necesite ciclos de sesiones con objetivos específicos y que sean significativos para la persona para que pues podamos tener mayor adherencia al tratamiento y tenemos que mantener los puntos fuertes que la persona tiene y si llegamos a identificar puntos débiles, pues ahí hacer la intervención. Entonces, después de haber establecido esto, de que la persona se haya integrado a su rutina a su ciclo de terapia o al programa de entrenamiento que requirió, es importante también establecer la fecha de cumplimiento de esos objetivos, hacer la reevaluación para poder conocer cómo está la persona, si se logró el objetivo, si se agregó alguna otra situación en la que se puede intervenir o si la persona ya se encuentra pues, en posibilidades de tener una adecuado desempeño en realización de sus actividades de la vida diaria y de esta forma pues que mantenga su calidad de vida, ¿no? Entonces, esta es solo una parte de los planes de tratamiento que se establecen en el servicio de rehabilitación de Prisma Neurociencia, la terapia ocupacional.
Como ya vimos con la plática que nos dio nuestro director, el doctor Carlos Guerra, dentro del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, el ejercicio también es una piedra angular. Entonces, lo primero es que las personas identifiquen esta falta de independencia o estas alteraciones que hay en las actividades de la vida diaria y ahí podemos intervenir. Pero además, pues el tema de incluir la actividad física es algo súper importante. Entonces, los invito a que se conecten a la próxima charla que van a dar mis compañeros sobre los beneficios de la fisioterapia en la enfermedad de Parkinson. Para mí es un privilegio pertenecer al equipo de Prisma Neurociencias y agradezco el esfuerzo que están haciendo para llevar esta información a todas las personas que lo necesitan y que de esta forma pues sepan que no están solos ante esta enfermedad. Sin más que agregar, me despido por el momento y hasta la próxima.